Entonces, hermanos, muy buenas tardes. Que Dios les dé la paz. Así vamos a comenzar hoy precisamente esta formación. Luis decía ahora que, bueno, cuando nosotros vamos por la calle, la gente de alguna manera nos relaciona con algunas señas, algunos elementos. Cuando a usted le piden que le dé la dirección de un lugar, y nosotros nos quedamos ahí como, ¿cómo le digo la forma más exacta para que no se pierda? Entonces nosotros buscamos todos los elementos, todos los pelos ¿verdad? Necesarios para que esta persona no se pierda con la dirección que le vamos a dar. ¿Verdad que sí? Bueno, en el caso nuestro, también de alguna manera, cuando hablamos de nuestra identidad franciscana, hablamos de una serie de elementos o tenemos una serie de elementos que nos reconocen para entender que de alguna manera estamos hablando de una espiritualidad. Entonces, alguno que pueda abrir el micrófono, solo una persona que me diga cuáles podrían ser esas señas que nosotros podríamos dar como franciscanos para sustentar o decir esta es nuestra identidad. Cualquiera de todos. ¿Cuáles creen que son esas señas? Luis dijo una. ¿Cuáles otras? A ver. ¿Cuál fue la que dijo Luis? La tau, ¿verdad? Luis habló de la tau. Muy bien. Esa es una. Pero hay otras. ¿Cuáles otras señas daríamos nosotros para hablar de esta identidad? Ajá, ¿cuál? Cristo de San Damián. El Cristo de San Damián. Muy bien, genial. ¿Otro? Otro elemento, a ver. ¿Cuál otra seña podría hablar de nuestra identidad franciscana? A ver, ya tenemos dos. El decir paz y bien. Ah, el saludo del paz y bien. Muy interesante. Ese es uno de los que vamos a hablar hoy y es muy interesante. Muy bien. Ya llevamos 3. ¿Qué más? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro elemento creen ustedes que podemos tener por ahí que nos habla? Los que ya están graduados, el cordón. El cordón, pero hay que tener un cuidado porque no entra dentro de esos elementos propiamente, porque en otros lugares no se usa el cordón, entonces no es algo que nos identifique a todos en la generalidad. En otros casos no usan el cordón, usan por ejemplo el escapulario. Entonces, yo creo que hay algo que sí nos identifica mucho. Ajá. Creo que es el amor al sacramento de la Eucaristía. Ok. Que está muy centrado en la espiritualidad franciscana. Ajá. Y el amor a los pobres. Ok, por ahí va, eso es parte de la espiritualidad, ok, que eso es indiscutible, o sea, ese es el ADN de los franciscanos, el amor a la Eucaristía y el amor a los pobres, como Cristo amó a sus hijos, ¿verdad? A sus pobres, así nosotros también los amamos, entonces es parte de ese ADN nuestro, ¿ok? Ahí había un hermano, no sé quién será, que aparece como 8651 50. Anita. ¿Ah? Es Anita. Anita. Ana Isabel. Ah, bueno. Sí, es que quiso hablar y... A ver, Anita, no me dejes con la palabra en la boca. ¿Querías decir algo? Tenés el micrófono puesto. Lo tenés apagado. Tenés el micrófono apagado. Conecta el microfonito para que puedas hablar. ¿Eso? ¿Ahora sí? No soy yo. Ahora sí, pero ¿cómo están, hermanos? Casi bien. ¿Querías decir algo, contarnos algo sobre esas señas de la identidad franciscana? No, es que llegué un poco tarde, estaba con problemas de audio, entonces apenas me estoy conectando y agarrando el hilo. Ahí nos vamos agarrando el hilo, muy bien. Bueno, entonces dijimos que hablábamos del saludo, del crucifijo de San Damián, de la tau, ajá. Nos faltan 2 elementos. Vamos a ver si logramos identificar. Hay del que hablábamos ahora entre mes, ¿verdad? Mientras empezábamos la reunión,
uno de esos elementos que se mencionó ahí. El hábito. Bueno, el hábito, pero en el caso del hábito para los religiosos o las religiosas, que tiene también toda una historia muy hermosa. Pero en el caso nuestro, el hábito nuestro es la Tau, ¿verdad? Como franciscanos seglares. Ajá. ¿La vida en fraternidad? Es parte de ese ADN del que hablábamos ahora también. O sea, es parte constitutiva de lo que nosotros somos, no de lo que hacemos, sino de lo que somos. ¿Ok? Ahora, parte de esa identidad, decíamos que teníamos una celebración que íbamos a hacer. ¿Cuál era? ¿Cuál era la fiesta que íbamos a celebrar pronto? La porciúncula. Ah, la fiesta de la porciúncula, la indulgencia plenaria que Francisco nos obtuvo, ¿verdad? A todo el mundo, pero que los franciscanos la celebramos de una manera muy, pero muy especial. Muy bien. Ya nos queda solo una. Solamente nos falta un elemento, porque ya hablamos inclusive del hábito. Ajá. Nos queda ¿La solo amor a la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles? Está relacionada con la fiesta de la porciúncula. Ajá. La corona franciscana. La corona franciscana es un detalle que se reúne en el paso del tiempo, que tiene toda una connotación, pero no es parte específica de la identidad. Pero va por ahí, estás así, tibio, tibio. Hay una oración muy particular. ¿El Cristo San Damián? ¿Ah? Cuarto y glorioso Dios. No, esa es, ya está inmersa en... No, el rezo de las horas. La oración de todos los días, rezar las vísperas y las completas. Tiene que ver con la oración, pero no es específicamente esa. Hay una oración, hay una oración que todos a lo largo de nuestra vida hemos escuchado y siempre hemos dicho la oración de San Francisco. ¿Cuál es la oración que se le adjudica? La de la paz. La oración de la paz. Ese es el otro elemento. Porque resulta que esta oración se le adjudica a Francisco, pero no es de Francisco. Entonces vean que ya ahí tenemos por lo menos 6 elementos de los que vamos a tratar de compartir. No hoy todos, porque no nos daría tiempo, pero hoy vamos a compartir por lo menos 2. ¿Está bien? Y la próxima vamos a tratar de compartir los otros elementos. Solo hay uno que vamos a dejar, tal vez no por fuera, tal vez en otro momento lo podremos retomar, que es el tema del hábito franciscano. ¿Por qué? Porque esta parte del hábito franciscano está un poquito más circunscrita al tema del hábito que usan las diferentes órdenes, ¿verdad? En las que se dividió la orden primera, ¿verdad? Que son los conventuales o observantes, los conventuales y los capuchinos. Y entonces ahí hablan un poco, que si los colores, que si el tipo, hay una historia, bueno, o sea, hay toda una teoría al respecto, pero esa pues competiría más en otro ámbito, solo que tengamos el deseo de conocer un poco más, uno puede darles ahí algunas pistas, pero vamos a trabajar sobre los otros elementos. Muy bien, bueno. Entonces ven cómo nosotros de una u otra manera también, al igual que cuando vamos a darle una dirección a alguien para que llegue más exactamente, cuando nosotros queremos hablar de nuestra identidad franciscana, estos elementos es necesario tenerlos. Primero nosotros claros, pero no solamente es el hecho de conocerlos, es el hecho de vivirlos, porque de nada nos sirve a nosotros andar ahí todos muy orondos, ¿verdad? Que usamos una... Y a veces ni siquiera y alguien nos dice, ¿y eso qué? Entonces será un elemento hippie, decía Adela. A mí me han preguntado que si era una galleta de perro, ¿verdad? Allá en la escuela, cuando yo trabajaba en una escuela, me decían los chiquillos que si es una galleta de perro. Y entonces, y que por qué son nudos, y que esto, que el otro. Y si nosotros mismos no entendemos el significado o el origen de estos signos que nosotros usamos, de estas señas, entonces difícilmente le vamos a poder explicar a la gente qué somos nosotros, y quiénes y de dónde estamos. ¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a comenzar con el saludo de la paz. Mucho de lo que nosotros conocemos, o sea, es el paz y bien para todas partes, y después se le juntó más allá que ¿verdad? No tiene un mismo origen, el tema de paz y bien y santa alegría, ¿verdad? Que respondemos. Inclusive el saludo así como tal de paz y bien ni siquiera
es de origen meramente franciscano. Dicen por ahí, ¿verdad? Los chismes, que en algún momento un hombre pasó por ahí, ¿verdad? O sea, es una anécdota, que pasó por ahí peregrinando por Asís y saludaba a todo el mundo de paz y bien. Si nosotros nos vamos un poco a la historia inclusive del Antiguo Testamento, de cómo se fundamentaba, permítame, solo un segundo porque se me va a mojar la ropa, voy a decirle a alguien que me meta la ropa. Listo. Es que hay que funcionar aquí. Perdón. Ok, entonces decíamos que este personaje pasaba saludando así de esa manera, paz y bien, pero que no es un saludo, o sea, no es que Francisco saludaba así. Vamos viendo ahí poquito a poco el hecho de que San Francisco, dice, el saludo franciscano, como se explica, ¿verdad? En este texto, tiene un origen propiamente en el Evangelio. Cuando nosotros nos ubicamos un poco en la misión de Jesús a sus apóstoles, ¿qué fue lo que les dijo Jesús a sus apóstoles? Les dio una serie de instrucciones, pero hay una en particular muy importante, que ese fue como el parámetro que siguió Francisco para asumir su misión en la tierra. Ir a todas partes a predicar el Evangelio, una nueva. Ir a predicar el Evangelio. Y con esa gran consigna también les dio ciertas instrucciones. ¿Cuáles serían las instrucciones que le dio Jesús a sus apóstoles para que fueran a predicar a los pueblos? Ajá, muy bien. ¿Qué más? Que donde llegaran saludaran diciendo que la paz esté con ustedes, y si la paz estaba ahí, se iba a quedar. O sea, si era aceptado el saludo, pues se iba a quedar. Y si no, que hasta el polvo de las sandalias se lo llevaran, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Entonces, ahí en esa clave, Francisco fundamenta de manera muy hermosa ese deseo de él, aquí, esto es lo que yo quiero vivir la pobreza, yo quiero vivir desarraigado, yo quiero vivir sin nada de esto, quiero predicar en el mundo, pero quiero predicar desde este fundamento de la paz. Y ahí es donde nosotros nos sentamos un poquito. Para San Francisco y sus compañeros, entonces, vivir el Evangelio, y eso es muy importante, vivir el Evangelio significaba asumirlo, imitarlo de manera muy, muy fiel en todo lo que convenía a la vida de Jesucristo. Entonces, por eso es que se le dice el alter Christi, ¿verdad? Porque era el otro Cristo. Él quería imitar todos y cada uno de los elementos. Inclusive en nuestra regla, precisamente ese primer artículo de qué es lo que nos habla, la vida y regla de los franciscanos seglares es pasar de la vida del Evangelio y del Evangelio a la vida. Francisco eso lo tenía sumamente claro, porque no hay riqueza más grande que vivir desde el Evangelio. Entonces, por eso él lo entendía así. Entonces, y precisamente dice, así por ejemplo, las palabras de Cristo que él dirige a sus apóstoles en la predicación, cuando los envía a misionar, son los textos franciscanos que más se fundamentan, ¿verdad? Que más fundamentan esta vivencia de Francisco y de los cuales se sacan los consejos que se adaptan directamente a la vida de ellos. Esto era lo que Francisco quería vivir. Por eso estos versículos evangélicos se incluyen inclusive en la trama o en el escrito de las dos primeras reglas, ¿verdad? En la primera regla y en la segunda regla. Entonces, en la primera regla, por ejemplo, en el capítulo 14, se habla de ese elemento que nos decía ahora Paola, paz a esta casa, y permaneciendo en aquella casa, coman y beban todo lo que les pongan por delante, les puso Francisco en la primera regla a sus hermanos.
En este texto se puede identificar la cita de Lucas, esa cita, ¿verdad? Allí donde vayan, quédense. Si la paz está para que se queden en esa casa, ahí se quedan. Y coman de lo que les dan, porque el jornalero merece su sustento y todo eso, ¿verdad? Pero Francisco lo resume aquí en esta parte más propiamente. Y en la segunda regla, la intención es idéntica, o sea, seguir inclusive pensando en esa paz, pero la redacción todavía la fundamenta más. A esta paz dice dirigida a las casas donde entran los franciscanos, que aquí ya nos están tirando propiamente la bola a nosotros. Se le añade un saludo idéntico para todos los que se cruzan en su camino. O sea, ya no es solamente cuando llegamos a una casa a evangelizar, cuando llegamos a la casa de una persona y compartimos un mensaje, sino que Francisco escribe en el testamento, el Señor me reveló que dijésemos este saludo, el Señor os dé la paz. Vean qué hermoso. No nos dice, dígale paz y bien, sino el Señor os dé la paz. Y esta práctica va más allá de la prevista en las palabras del envío de Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Bueno, pues que proviene que Francisco y su inspiración de quererlo poner así, el Señor os dé la paz. O sea, no es la paz de nosotros solamente, es la paz que viene de Dios a través de nosotros. ¿Para quién? Para los hermanos. ¿Ok? Entonces, podemos pensar que que se deriva del texto evangélico y que completa sus recomendaciones, todo lo demás. Sabemos igualmente que Francisco desde los comienzos empezaba sus sermones, ¿cómo? ¿Cómo empezaba sus sermones? Ofreciendo la paz, dando la paz. Entonces, siempre decía en cada predicación, antes de transmitir la palabra de Dios al pueblo, le deseaba la paz diciendo, el Señor os dé la paz. Esto lo encontramos en la primera de Celano, número 23. Y en la primera de Celano también, y en la leyenda de los tres compañeros, este saludo de paz comienza al comienzo de la predicación, parece conectar con la meditación de los textos evangélicos relativos al envío de los apóstoles a su misión. Y eso era lo que quería Francisco, ¿verdad? Exactamente hacer las veces de Jesucristo, llevar esa paz a todo el mundo. Y en pocas palabras, los saludos de paz parecen tener un mismo origen y significado. O sea, es la misma paz, la paz de Cristo para nuestros hermanos. No es una paz diferente. Dice que el significado de estos diferentes saludos solo se explica en un pasaje de los compañeros. Francisco decía a sus compañeros que la paz que anuncian con sus palabras la tengan y en mayor medida en sus corazones. No podemos ir a predicar lo que nosotros no tenemos. Entonces, de pronto, cuando nosotros le decimos a alguien paz y bien, mírese primero para adentro. Usted tiene la suficiente paz para que se la pueda desear a su hermano. Porque si usted no tiene esa paz, usted no se la puede ir a dar. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta estas palabras de Francisco. Dice, que ninguno se vea provocado por ustedes a la ira o al escándalo, sino que con vuestra mansedumbre todos sean inducidos a la paz, a la benignidad y a la concordia. Vean que todavía va más allá. Jesús les decía a los apóstoles, si la paz no se puede dar en esta casa, o sea, no son merecedores de paz, o sea, para no colgárselo. Más allá de eso, Francisco todavía profundiza más y nos pone mucho más complejos. No es solamente ir y desearle paz, sino que a través de nosotros realmente la gente quiera vivir la bondad, la libertad y la concordia. Vean qué delicado. En momentos como los que estamos viviendo hoy nosotros, donde hay tanta convulsión, hay tanto elemento negativo, criticamos mucho a la gente. Sí, es cierto, porque a veces nos recrudece, ¿verdad? Y nos da mucha rabia cómo la gente se comporta ante esta situación de la pandemia, ante la marginación, ante tantas y tantas cosas. Tengamos mucho cuidado, porque nosotros somos portadores de paz. Y si nosotros mismos no tenemos esa paz y no vigilamos esa paz, entonces no podremos regalarle nada bueno a nuestros hermanos. Cuidar lo que decimos, cuidar lo que pensamos, cuidar lo que sentimos, porque de esa manera también vamos a trasladar ese mensaje de paz
o de odio y de ira a nuestros hermanos. Y dice, para curar a los heridos, para vendar a los fracturados y para corregir a los equivocados. ¿Cómo va a ir usted a corregir si usted no tiene paz en su corazón? ¿Cómo usted va a ir a curar las heridas de su hermano si usted no tiene paz en su corazón? Entonces hay una muy fuerte llamada a nosotros hoy, más que el simple paz y bien, es que realmente nosotros queremos el bienestar del otro, queremos la paz del otro, vivámosla nosotros primero. ¿Okay? Dice, la paz que los franciscanos tienen que tener en su boca, la de su corazón, es la paz interior, la que ellos han conquistado. El escándalo y la ira que ellos podrían provocar si faltara estas buenas disposiciones refleja evidentemente el vocabulario de las admoniciones. ¿Qué era lo que hacían las admoniciones? Siempre como jalarnos, ¿verdad? Como atraernos, como el regañito muy sutil, muy diplomático, pero jalarnos, ¿verdad? Los mecates de lo que no estábamos haciendo bien. Eso es lo que hacen las admoniciones de Francisco para nosotros. Escándalo e ira son la realidad de los que no saben conservar la paz. Esta paz que los franciscanos llevan en su corazón es el comentario 15 de las bienaventuranzas de los pacíficos. ¿Qué es lo que nos dice Jesús en las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacíficos, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros estamos llamados también a vivir esa paz de las bienaventuranzas. Francisco dice, compromete a sus hermanos a anunciar la paz y a dar testimonio de la dulzura que se convierte en el medio para atraer a los hombres a la paz verdadera, a la bondad y a la concordia. Eso es lo que hace Francisco. Esta finalidad conlleva precisamente la reconciliación con los hombres, como nos cuesta. Hablábamos ayer precisamente en un curso que estamos llevando Luis y yo con Monseñor José Francisco Ulloa, un curso de eclesiología. Hablábamos de que sí, la iglesia divina es lo más hermoso que puede haber, pero la iglesia humana es un completo desastre. ¿Por qué? Porque no nos dejamos meter, ¿verdad?, en ese corazón de Cristo para transformar nuestra vida. Entonces Francisco nos dice que para que nosotros podamos realmente atraer a otros hacia Dios, no para nosotros, no para que Dios nos aplaude qué montón de almas estás trayendo para mí, sino porque queremos que todos los hombres se salven. ¿Cómo podemos lograr esa salvación si nosotros mismos no estamos dando testimonio de esa paz? Dice, el modo en que Francisco impone a los hermanos es que él mismo les había enseñado. Vean qué importante lo que les decíamos ahora, el testimonio. No le exigimos al otro lo que tiene que hacer, sino que lo vivimos primero nosotros. Dice, haciéndole que el cantar de los cantares sobre una estrofa que él habla sobre la paz. ¿Y a quién se la cantó precisamente? Al regidor de Asís y al obispo, que estaban en una pugna, ¿verdad? Ahí en algún momento. Entonces, en el Cántico de las Criaturas, él incluye, además de todas las cosas hermosas que venía hablando, un elemento sobre la paz. Un mensaje a la paz. ¿Por qué? Porque si en la paz los hombres no se encuentran, entonces Dios ahí no está viviendo en esos corazones. Dice, el saludo de la paz es un esbozo del mismo diseño y se puede ser el principio del renacimiento espiritual que lleva finalmente a la concordia. Por eso la vocación franciscana presentada por Francisco de manera metafórica hace una clara alusión a la oveja perdida, es decir, al pecador que se desvía y necesita reconciliarse con Dios. Esa reconciliación no se alcanza si no se tiene esa paz. Las llagas y los miembros fracturados son más bien una evocación de los conflictos humanos y de sus consecuencias. El odio, la ira, los sentimientos desencajados, la turbación, todo lo que estamos presenciando nosotros en estos momentos, a partir de todo esto que nos ha tocado vivir, de alguna manera nos evoca a nosotros también la gran necesidad de paz que tenemos en la humanidad. Francisco conscientemente va sembrando el camino de fermentos de concordia, sabiendo además que sus hermanos son un testimonio vivo de ellos. Por eso, el saludo de la paz, hecho a imitación del Evangelio, como primera palabra que los franciscanos dirigen a los demás, se esfuerza en hacer que el corazón se abra a la paz, es decir, a esa fuerza espiritual interior que es principio de la renovación moral y civil. Esta primera palabra pretende hacer entrar en los planes de la renovación entre los hombres mediante la profundización interior y el evangelio, del que la orden franciscana da un testimonio colectivo. Entonces vean que eso es grande para nosotros, ¿verdad?
ahí dice, la coherencia está en el hecho de que Francisco, hay un elemento ahí importante, que Francisco no es pacificador por sí solo. Él no pretende ser un pacificador. Esa no es la tarea que le corresponde a él. Lo que desea, lo que espera y lo que está consciente de que le corresponde es favorecer el camino para que se viva esa paz y esa concordia. O sea, el testimonio, la sencillez, la cercanía. Dice el Evangelio que alimenta esta meditación espiritual consciente también hacer frente a los acontecimientos. O sea, Francisco sabe muy bien que la paz puede pasar del corazón de sus hermanos al corazón de cada hombre. No hay de otra. Si no vivimos esa paz, no podemos dar esa paz. Él nos da una misión de paz cuando los envía de dos en dos a predicar. ¿Por qué? Porque si el otro mete la pata, por lo menos el otro lo jala. Si uno iba a actuar de manera incoherente, el otro lo ayuda. Por eso no es tan malo que pensemos nosotros siempre, ¿verdad?, en ir de dos en dos a hacer las tareas del reino. Y por otra parte, dice que él tiene un plan de paz para el mundo, lo dice en Celano, en la primera de Celano 24, y esta empresa abre las puertas del reino de los cielos. El saludo de paz de los hermanos descansa en la experiencia de la bienaventuranza evangélica de los pacíficos. Francisco no era un revolucionario, él más bien era el deseo de poner esa paz. No era un pacificador como tal de que él iba a andar ahí intermediando y metiéndose, ¿verdad?, como árbitro en las contiendas. No, no era eso. Era vivir desde una vida pacífica, llena de paz y llena de esa concordia, poderle llegar a todos los hermanos. El punto fundamental es con toda seguridad que esta paz predomina por encima de todo. Bueno, y ahora entonces, ¿qué hacemos? Decimos la paz, que el Señor os dé la paz, o decimos paz y bien. No hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque ese bien, la paz y el bien, desde el Antiguo Testamento, nosotros ya el pueblo necesitaba que se vivieran estos dos elementos totalmente conjugados. Por esas cosas increíbles, ¿verdad? Desde este bien que Francisco siempre le quiere hacer a los demás, entonces se justifica esta necesidad de estar acá viviendo siempre esta experiencia de paz y unido al bien de los demás. Ajá. Muy bien. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna reflexión? ¿Nadie? ¿Está clarito? Sí, es decir, es un tema muy bonito, pero vivirlo es fuerte porque en la misma familia a veces, con los hermanos o con algún cuñado, se llega a tener algún problema, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces de un problema que pareciera ser pequeño, se da el distanciamiento y la ruptura, ¿verdad? Uh-huh. Por una cuestión a veces hasta de orgullo, sí. Porque hasta eso, ¿verdad? Es que la parte humana siempre está presente, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros estamos llamados a vivirla, a vivir una espiritualidad que tiene que transformar nuestra parte humana. Uh-huh. Entonces yo lo veo que es un proceso, ¿verdad? Entonces es algo que Dios tiene que ir trabajando en nosotros y que qué difícil a veces es, porque a veces usted quiere, pero la otra persona no quiere. Uh-huh. Entonces es difícil, pero sin embargo estamos llamados a eso. Esa es la lucha, ¿verdad? Esa es la lucha. La gran lucha que tenemos que dar. Y no es que no se pueda, o sea, con el pasar del tiempo nos damos cuenta que si estamos claros de cuál debe ser nuestra postura, cuál debe ser de cara a Dios nuestro transitar en esta vida, pues nos vamos dando cuenta que el único que es capaz de transformarnos es Él. Por eso es que debemos que permitirle, pedirle siempre que sea Él el que abra ese corazón. Cuando hablemos de la oración de San Damián y del crucifijo de San Damián, vamos a profundizar un poquito en esta parte, precisamente porque hay elementos ahí que nos pueden ayudar mucho a profundizar ese elemento. Ok, vamos con otra de las señas, así muy rapidito. La Tau franciscana.
Cuando Francisco habla un poco de la bendición, la bendición hermosa, la bendición de Fray León. Francisco, desde 2 años antes de su muerte, hizo una cuaresma. A él le gustaba mucho hacer estos procesos de oración muy profunda. Hizo una cuaresma en el monte Verna en honor a la Virgen María, Madre de Dios, y del Arcángel San Miguel, esto por allá, antitos de la fiesta de la Santa Cruz, en septiembre. Desde la fiesta de la Asunción de María, imagínense, desde el 15 de agosto hasta, ¿verdad?, hasta la fiesta de San Miguel Arcángel, que es en septiembre. Y de la mano de Dios estuvo sobre él, mediante una visión y de las palabras del serafín, la impresión de los estigmas de Cristo en su cuerpo. Entonces compuso estas alabanzas que están escritas en el reverso de estos elementos y dice: el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé la paz. Esa fue la bendición que Francisco le dejó a Fray León. Es una bendición tan hermosa y nosotros la hemos adoptado como la bendición franciscana, ¿verdad? Entonces, Francisco lo escribió con su puño y letra, ¿verdad? Para Fray León. Y del mismo modo, dice, trazó con su mano el signo de la tau con su base. O sea, con la misma mano, ¿verdad? Con la misma base, él forma la tau. Ajá. Este elemento de la tau, leyendo yo este documento, es interesantísimo porque uno cree que surgió ahí, en el momento de Francisco, y no, tenía toda una historia. Dice, la primera vez que la tau aparece relacionada con Francisco fue cuando Fray Pacífico la vio marcada en su frente, probablemente en las vísperas del Concilio IV de Letrán, que se abrió en Roma el 11 de noviembre de 1215, con un memorable sermón de Inocencio III basado en las palabras de Cristo: he deseado ardientemente vivir esta Pascua con vosotros. Recordando que la Pascua significa paso, el Papa manifestaba su deseo de que el concilio, o sea, esa nueva Pascua, fuese ocasión de un triple paso, un paso no solamente físico, espiritual y eterno, sino también refiriéndose a la cruzada y a la reforma de la Iglesia Universal y sobre todo a la Eucaristía. La segunda parte de ese discurso del Papa, ¿verdad?, que abriendo ese concilio, dice, se trata de un paso espiritual, es un comentario de Ezequiel 9. ¿Alguno de ustedes ha leído el capítulo 9 de Ezequiel? Es hermosísimo. O sea, ahí es donde nosotros encontramos, sobre todo en algunas versiones de la Biblia, habla precisamente, sobre todo en la Jerusalén, las más viejas, ¿verdad? Dice esto en Ezequiel 9. Pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y marca una tau en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen dentro de ella. Eso está en Ezequiel 9, capítulo 9, versículo 4. Entonces, este elemento de alguna manera suscita también en Francisco esa necesidad, además de que él, ¿verdad?, extraía tan ricamente la palabra de Dios para su vida. También el mismo Papa añade, la tau es la última letra del alfabeto hebreo y tiene una forma de cruz. Es el signo que lleva en la frente cuando el esplendor de la cruz se manifiesta en toda conducta, como dice el apóstol, se crucifica la carne con sus vicios y pecados. Entonces se afirma, yo no quiero gloriarme en ninguna otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la que el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Y concluye diciendo, sed pues paladines de la tau y de la cruz, decía Francisco. Si nosotros recordamos, vemos algunas versiones de películas, la cruz no era como nosotros la vemos en muchas ocasiones, sino que era realmente como una tau, ¿verdad? Como una tau. Cristo es el que le viene a dar ese significado, ¿verdad? De esa forma propiamente de la cruz. San Francisco de Asís dice que participó en ese concilio precisamente en calidad de superior general. Debió de tomarse muy en serio la invitación de Inocencio III, pues según sus compañeros y sus primeros biógrafos, él amaba y veneraba la tau
y la llamaba la letra T en hebreo y en, ¿verdad? Que es el Tau, tanto en hebreo como en griego se le llama así Tau. También representa la cruz y significa una verdadera penitencia. ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo nos llamábamos nosotros en el tiempo de que se comenzaron a surgir todos estos grupos? Nos llamaban los penitentes. Orden de los penitentes. Entonces, para Francisco, la cruz representa y significa una verdadera penitencia. Al comienzo de cualquier actividad se santiguaba con dicha señal, o sea, con la señal de la Tau. Ajá. La prefería a cualquier otro signo y la pintaba en las paredes de las celdas, o sea, la celda donde él dormía. En sus conversaciones y predicaciones la recordaba, la recomendaba a menudo y la dibujaba de modo de firma en todas sus cartas y escritos. O sea, la Tau no era un fetiche, era realmente, era como cuando uno lleva el anillo de matrimonio que le recuerda, es un signo, de alguna manera es como un sacramento, ¿verdad? Que nos recuerda de manera sensible una realidad invisible que simboliza la crucifixión de Cristo, el sacrificio más hermoso por la humanidad. Entonces, para Francisco eso tenía un simbolismo enorme. Dice, y como si todo su preocupación fuese grabar el signo de la Tau, según el dicho profético, sobre las frentes de los hombres que gimen y lloran, convertidos de veras al Cristo Jesús. Cuando nosotros llevamos una Tau, no es solamente llevarla porque, para que digan, hay que cargar franciscano seglar. O como hacía un compañero, un hermano, que cuando iba llegando a la fraternidad, entonces sacaba ahí en carrera de la bolsa de la camisa la Tau y se la ponía antes de entrar a la reunión de fraternidad. Bueno, son, ¿verdad?, anécdotas y tal vez uno dirá, ¿qué será que le da vergüenza andar? Porque para Cristo no era una vergüenza, no fue una vergüenza morir. Para Francisco, marcar con una Tau en la frente a aquellos que gimen y lloran por la humanidad, es decir, estos son míos, el Señor me dio este rebaño para que yo lo cuide, y yo quiero que lleven esta Tau en la frente para que recuerden que ustedes le deben su vida a Dios, le deben todo lo que son al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esos sentimientos de valía hacia los demás, de sensibilidad hacia los demás, entonces somos de los de Dios. ¿Qué será? ¿Que entonces los que no tienen una Tau o no creen en una cruz no son así? No, claro que sí, pero estamos doblemente comprometidos por nuestra profesión a ser precisamente las veces de Francisco en esos que realmente se identificaban con la cruz. Pero dice, bueno, la Tau en tiempos de Francisco, la devoción de Francisco por la Tau no era ninguna originalidad porque ya existían otros movimientos, existían otros personas que también utilizaban esto. Y se parece ser que la cruz de los romanos tenía esa forma. Entonces vean que los romanos, ¿verdad?, fueron muchísimo anteriores al tiempo de Francisco. Tenían esa forma y así la representaban. A veces los primeros cristianos también la dibujaban en las catacumbas. En tiempos del santo, al menos desde 1991, la usaban en algunos momentos como signo de pertenencia, ojo, signo de pertenencia a la orden y a su vocación caritativa. Los crucíferos, o antonianos, así se llaman, crucíferos o antonianos de San Antonio Abad, quien así representaban o eran los que estaban a cargo del Hospital San Salvador de las Paredes. Entonces vean qué interesante, porque no eran franciscanos, ejercían la caridad, pero usaban la Tau como forma de pertenencia a esta orden, ¿verdad?, que se dedicaba a los enfermos. Los valdenses, fundados por Pedro de Baldo, que era contemporáneo de Francisco, llegaron a declarar como dogma de fe que la cruz de Cristo tenía la forma de Tau. Vean qué hermoso. La cruzada de los niños en 1212 la tomó también como distintivo a la Tau. Y en Jerusalén, una orden caballeresca que tomó parte en la Segunda Cruzada era conocida como la Orden de la Tau, y sus miembros llevaban este signo en el cuello o en la capa. Entonces la dibujaban, ¿verdad? Ya fuera aquí, la parte que llevaban aquí como solapa o en el pecho, ¿verdad? Dice, por tanto, lo que hizo el santo de Asís fue asimilar un signo ya existente que encajaba bien con la espiritualidad y los ideales. O sea, Francisco no quería
que dijeran, no, es que esto es solo Francisco el que lo... No, sino que aunque fuera que ya se hubiera utilizado en otros momentos, la tau representaba por encima de todo la línea de vida que él quería seguir como en pos de Cristo. Dice, y basado en la contemplación e imitación de Cristo pobre y crucificado. Eso era lo que significaba para Francisco precisamente esa tau. Algunas reliquias y testimonios hablan, dice, por ejemplo, que en la Basílica de San Francisco, entre las reliquias del santo se muestra un autógrafo suyo con la bendición que le dedicó al hermano León y donde dibujó la tau. Vean qué lindo, ¿verdad? Yo me imagino que debe ser hermosísimo poder ir uno a la Basílica de San Francisco y poder ver ese elemento y decir uno, sí, realmente es cierto, ¿verdad? En el eremitorio de la Verna hay un bastón usado por Francisco con la punta en forma de tau. Imagínense qué lindo. Y dice, en Fontecolombo, en la capillita de la Magdalena, se descubrió no hace mucho una tau roja pintada en la pared. En algunos atribuyen al santo. También se cuenta que después de la muerte de Francisco, curó la pierna de un hombre, tocándola con una varita que tenía forma de tau, cuya señal quedó luego impresa en la parte curada. Imagínense, ahí en la pierna le quedó la forma de la tau. Bien. Y la tau, por último, dice, es el emblema del Sacro Convento de Asís, donde se encuentran representaciones de las mismas de todos los siglos. La más destacada son las que pintaron Giotto, Lorenzetti, en la Basílica Inferior de San Francisco entre los siglos XIII y XIV. Imagínense qué hermoso, ahí donde lo encuentra uno una tau, y hay formas de formas, ¿verdad? Y ahora en todas partes las venden, en la San Pablo, en la Universal, bueno, donde no venden taus. Pero para nosotros, al igual que Francisco, no le importó quiénes la usaban y cómo la usaban. Lo importante es lo que debe significar para nosotros. ¿Qué simboliza en nuestro diario vivir como franciscanos y como cristianos? ¿Qué es lo que hay detrás de esa cruz? Y realmente seremos esos que merecieron ser marcados por el ángel exterminador con una tau en la frente para decir, estos son de los que gimen y lloran por los pecados del mundo. Hoy tenemos que ser esos, que nos identificamos precisamente con la cruz de Cristo en forma de tau, para decir, nosotros también estamos dispuestos como Francisco a orar y a pedir por todos los pecados de la humanidad que tanto necesita en este momento. ¿Ok? Yo creo que dejaríamos por aquí hasta hoy y la próxima vez vamos a hablar de la indulgencia de la porciúncula y si Dios quiere estaríamos trabajando también un poquito sobre la oración de la paz y el crucifijo de San Damián. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario? Yo. ¿Sí? No se podrá hacer algo para el domingo de agosto, que nos unamos todos en una misa, tal vez con los franciscanos de allá, de los capuchinos de Cartago, para ganar la indulgencia. Bueno, hay que ver a ver cómo van a estar ellos organizándose ese día por dos razones. Ese día tenemos la charla que vamos a hacer grabada, va a ser a las 2 de la tarde. Y ellos van a tener, de una vez les paso el chisme por aquello, van a tener un bingo virtual, porque al igual que todo mundo, ¿verdad? Pues ellos están súper alcanzados para todas sus necesidades. Y la única hora que les dio Bingos de Costa Rica para poder celebrar ese bingo era el 2 de agosto y a las 4:30 de la tarde. Entonces, no sé si será posible que ellos hagan antes, porque después de eso está el Rosario de las Luces, que lo van a transmitir también por Facebook, ¿verdad? Desde la Basílica. Entonces, para no chocar ni con una ni con otra, ¿verdad? Es muy probable que ahora, como es domingo y hay misa en la mañana, en la misa de 11, es probable que ellos tal vez hagan algo. Ahora, ante esta situación que estamos viviendo, al igual que cuando tuvimos la indulgencia del Papa, ¿verdad? Ahora la que vivimos creo
creo que fue en el mes de abril, que fue un momento tan hermoso, ¿verdad? Tan hermoso, vean que ninguno nos pudimos confesar, ninguno podíamos comulgar, pero hicimos lo que se nos indicó para ganar esa indulgencia plenaria. Lo que entiendo es que, aunque no se pueda cumplir con todos esos detalles, sí, por lo menos, ¿verdad? Ese día nosotros ofrecemos también nuestra Eucaristía a la hora que la vayamos a compartir cada uno de nosotros y que podamos vivir, ¿verdad? Lo que significa para nosotros, ante todo es eso, es lo que significa para nosotros como franciscanos seglares, que Francisco nos haya alcanzado del Santo Padre una indulgencia tan hermosa y lo que eso también simboliza para el mundo entero. Porque tal vez nosotros, ¿verdad?, no sentamos como la necesidad de pedirla para nosotros, pero cuánta gente, yo me pongo a pensar, toda esta gente que ha fallecido por COVID, cuánta misericordia necesitan. Entonces que también hasta la podamos ofrecer por ellos, bajo las circunstancias que ellos nos indiquen, pero vamos a esperar a ver qué nos van a decir. Yo voy a consultarle a Fray Mauricio si ellos van a hacer mención o van a dar algo en la misa de 11, que es la que ellos transmiten, la misa de 11 de la mañana. Entonces, por ser domingo, ¿verdad? Entonces, posiblemente haya algún choque ahí con el asunto de la liturgia, pero si no, que sepan que la misa de 11 es muy probable que ellos la vayan a dedicar para eso. Sí, la hermana Paola necesita, Pao, ¿querías preguntar algo? Pues no preguntar y no sé si todavía puedo hacer un comentario sobre lo que estábamos. Perfecto. Que es muy interesante porque primero el no ver todo esto como meramente, sí, como algo, qué sé yo, como un adorno o como algo supersticioso, o tampoco portarlo así con un sentido de superioridad espiritual o moral, ¿verdad? Sino como, más bien como lo que es, digamos, y debería significar para nosotros. Para Anita y para mí es muy interesante porque nosotros vivimos antes de conocer y antes de que ustedes nos dieran la gran bendición de poder integrarnos y demás, nosotros teníamos esa espinita de los franciscanos aquí, los franciscanos allá, y empezamos a leer, de hecho, a investigar y cosas sobre San Francisco y demás, desde un tiempo antes en realidad, hasta que nos llegó la gran noticia, ¿verdad?, de que estaban aquí en Escazú y demás. Pero desde antes, y nosotros dijimos, esa es la vida que nosotros queremos para nosotras. Y hasta eso, ¿verdad? Fue muy interesante y muy sincero de parte de las dos, porque no fue porque Anita quería y que yo quise, ni porque yo quería que Anita quiso, sino coincidimos en eso y fue muy hermoso empezar todo ese camino. En mi caso, que durante mi adolescencia me alejé bastante de la casa de mi padre y me alejé, entré en mis lapsus estúpidos, ¿verdad? Y demás, en mi pleito con la iglesia y demás. Cuando yo empecé a leer y demás sobre esto, yo dije, esta es la vida que yo quiero, esto es lo que yo quiero para mí. Y bueno, ya estaba grande en realidad, pero yo me tatué una tau, y paz y bien, es un tatuaje que lo tengo, bueno, obviamente todavía, pero antes de conocer todo esto, ¿verdad? Porque para mí era eso, sin ser franciscana, sin tener mayor profundidad de las cosas, era eso. Era que no se me olvidara nunca que eso era lo que yo quería. Como les digo, no sabía que lo podría tener desde esta posición de la Orden Franciscana Seglar y demás, pero para mí era eso, era recordarme que en el Señor está el centro, que ahí está todo, que cuál es mi camino, que entonces, no sé, yo tal vez sea muy extremo, ¿verdad? Hacerse un tatuaje, pero de verdad me impactó tanto desde afuera que yo dije, esto es lo que yo quiero y siempre lo voy a tener en mi cuerpo para recordarme que esto es lo que yo quiero. Y ya después, pues bueno, tuvimos la bendición, Anita y yo, de encontrarnos con la Fraternidad de Santa Clara y demás, pero es esto, yo siento que más allá de todo, claro, obviamente siendo franciscano cobra completamente todo el sentido del mundo, ¿verdad? Pero desde afuera incluso, cuando uno se da cuenta y cuando uno ve, es tan impactante el testimonio y es tan enriquecedor y creo que
que con un poquito de sabiduría que uno tenga, o no sé cómo llamarlo, es a todas luces la mejor decisión que uno puede tomar en la vida, y es centrar su vida en el Señor y seguirle de una forma sincera y seguirle lo más dentro de nuestras limitaciones humanas y demás, y apoyarnos de todo aquello, de acuerdo al carisma que queramos, apoyarnos de todo aquello que nos recuerde a cada paso que damos y en cada movimiento que el Señor está siempre ahí, y cuál es nuestro norte, porque siempre en medio de las dificultades, en medio de la rutina y demás, tendemos a perder o a desviar nuestra vista, ¿verdad? De donde debe estar, y eso creo que nos ha pasado a todos, y creo que también el Señor como Padre, que Él lo entiende. Pero es eso, digamos, es todo lo que nos podamos apoyar, que no signifique algo vacío o como decíamos, un adorno, sino que realmente, ¿qué implica para mí? Esto realmente para mí, ¿qué será? Como mi anillo de matrimonio. Andar mi tau es como mi anillo de matrimonio, de alguna forma, no sé si se puede equiparar, pero es para mí el compromiso de decir, a esto es a lo que yo me quiero entregar, eso es lo que yo quiero vivir, y lo voy a hacer de forma fiel, ¿verdad? De una forma fiel, íntegra y recta, como debe ser todo para el Señor. No sé, eso es. Muy bien, genial. Hay un detalle, Fanny. Dime. Aprovechando un poco esto que decía la hermana Paola, precisamente las constituciones nos hablan del atao como nuestro signo distintivo, ¿verdad? O sea, con el signo que nos identifican todos. Y vean que están así, que a veces nos encontramos en otro lugar y nos ven la atao y nos dicen, franciscanos. Nos pasó el año pasado a Fanny y a mí en Chepo, una parroquia en Panamá. Estábamos ahí cerca para la celebración de la misa de Pascua, ¿verdad? El domingo, la misa de resurrección. Y llega una joven y se acerca y nos dice, ¿ustedes son franciscanos? Entonces le dijimos, sí, somos de la Orden Franciscana Seglar. Me dice, yo soy de la Jufra. Y ahí en Chepo no hay Jufra, la Jufra está en el centro de Panamá. Entonces nos llamó mucho la atención de que en ese lugar, sin ninguna razón de peso, nos identifican. Y en otros lugares nos hemos encontrado con esa misma situación. Yo tenía un amigo, digamos, aparte de la acción religiosa, ¿verdad? Dentro de un sindicato, y él me identificaba como franciscano. Y de, el franciscano. ¿Cómo está mi franciscano? ¿Era? Ese detalle, ¿verdad? Y resulta que él era ateo. Y me llamó la atención por eso, porque él con un gran respeto lo identificaba a uno, y son cosas que a veces uno no sabe valorar. Para mí, la experiencia como franciscano ha sido esa, ¿verdad? Una experiencia muy rica, porque me ha permitido darme a conocer a la gente, ¿verdad? No para vanagloriar, ¿verdad? Porque eso no es la intención, sino para que genere un testimonio, porque tenemos que ser testimonios en la vida. Y bueno, ese signo de ser una forma de dar testimonio. Tanto es así que yo con la TAU tengo que cuidarme mucho de lo que hago, ¿verdad? Porque si no, todo el mundo va a decir, mira, ese que se dice ser religioso, ¿verdad? Y qué antitestimonio tiene. Entonces, por ahí un poco esa es la cuestión. Okay. De esta anécdota que cuenta Luis en Chepo, la segunda parte de la anécdota, resulta que la chica que nos preguntó, cuando nos dijo, ¿y ustedes de dónde son? Porque habíamos, ¿verdad?, de diferentes lugares. Entonces le dijimos nosotros, de Cartago, Costa Rica. Ay, pero yo estuve en Cartago el año anterior, dice, para la semana de Días en Diócesis, ¿verdad? La semana previa al evento mundial. Había estado aquí en Cartago. Le digo, sí, yo le saqué una foto a usted, a ella y a otra amiga les habíamos sacado, o sea, yo le había sacado una foto aquí en Cartago y la reconocí porque andaba en una TAU, precisamente. Y de, ¿usted es franciscana? Sí, nosotros somos de la Jufra, me dijo ella, ¿verdad? Y entonces fue interesante porque ella se encontraba en Chepo, precisamente en misión, desde el centro de Panamá. Y vean qué interesante encontrarnos nosotros ahí ese día, ¿verdad?
Digo, bueno, definitivamente que Dios todo lo hace y como dice Luis, este signo nos lleva por todo el mundo, pero sobre todo lleva lo que somos y lo que hacemos a través de nuestras vidas. Bueno, hermanos, de verdad ha sido un placer compartir este ratito de formación. La próxima formación nuestra correspondería precisamente para ese 2 de agosto. Vamos a tener que trasladarla para otra fecha porque va a ser el día que vamos a tener la charla. Entonces, ojalá que todos nos conectemos ese día a la charla porque va a estar muy hermosa. Vean, aunque ustedes no lo crean, este sacerdote que es mariólogo es tremendamente amante del franciscanismo. Entonces, cuando yo le dije, me dijo, ¡ay, Fanny, qué orgullo! Dice, poder hablar de Francisco y de María. Qué plano más hermoso. Entonces, él está fascinadísimo elaborando su charla para nosotros los franciscanos. Entonces, vean qué cosas más increíbles tiene la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son las riquezas que hace el franciscanismo, dentro y fuera de la iglesia, porque como dice Luis, hay muchos otros que aunque no sean cristianos, aunque no sean creyentes, la figura de Francisco es una figura muy impactante por su testimonio. Entonces, que ojalá nosotros también, de alguna manera, aunque sea un poquitico, lo podamos imitar también. ¿Paola? Bueno, entonces, Paola. tengo una oración. Perdón, nada más, una pregunta, es que no sé si lo dijeron ya, para el 2 de agosto, entonces el hermano Luis envía el link igual, o nos tenemos que ir a otro lado para entrar a la charla, es que no recuerdo. La charla va a ser por Facebook, pero nosotros mandamos el link. Igual, mandamos el link a los chats, ¿verdad? En todos los chats para que ustedes se puedan conectar y ojalá con sus familias también que vivan la experiencia de tanto de la oración como de la charla. ¿Qué hora? ¿Está bien? Ya lo dije. No sé si lo dijeron. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. A las 2 de la ya tarde. lo dijeron, pero el que llega tarde no se enteró. Ay, grosera. Véalo, Después hermano. mando un mensaje. Muchas gracias, hermano. Anita, yo no le hablaría, yo con usted no le hablaría. Una rayita menos. Una rayita menos. Amigas así, ¿para qué enemigos, ah? Bueno, vamos a hacer. Tal vez que algunos hermanos de San Antonio que nos pudiera hacer la oración. Exactamente. A ver, Josué, o la hermana Isabel, Adela, la hermana Janet. Y agradecerles de verdad. Ojalá que sigamos haciéndolo. Hermanos, están tremendamente invitados, ojalá más bien jalen más gente a los otros hermanos de la fraternidad. Ahora no pueden decir que es que andan en fiestas, ahora como no se puede ir a fiestas, entonces no pueden decir, es que tengo fiesta de mi sobrino, que el té, que nada, ahora nada de fiestas, entonces se pueden venir y conectar con nosotros. ¿Está bien? Entonces, ¿alguno que nos quiera regalar la oración? Tal vez Jorgito. Ya. Me tiraron al agua. Bueno, te damos gracias, Padre Santo, por esta tarde que nos permites vivir en comunión con el espíritu franciscano, con la palabra, con esta formación que nos ayuda a crecer y a orientar de verdad orientarnos al llamado que tenemos, ¿verdad? Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras familias, nuestros hogares, nuestras fraternidades, y que de verdad podamos ser luz en cada lugar donde estemos. Podamos ser de verdad testimonio de este amor que hace la diferencia en este mundo tan compulsivo. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu. Amén. Amén. No, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. El video yo lo voy a editar y lo voy a subir a, bueno, yo tengo este canal de YouTube, Luis Alfonso Chacón Madrigal. Yo ahí se los voy a mandar para que lo busquen, ¿verdad? Y si quieren bajarlo, si tienen la posibilidad, un programa para bajarlo, ¿verdad? Desde YouTube y guardarlo. Yo creo que es importante que lo tengamos siempre presente, ¿verdad? Entonces por ahí se los voy a mandar. ¿Está bien? Está bien. Ay, había algo más que quería decirles. No, básicamente esto, ¿verdad? Mantenernos unidos. Yo creo que en estos momentos en que estamos con esta situación de distanciamiento social, el mantenernos unidos con la oración, con los encuentros, es sumamente importante, ¿verdad? Dios nos ha puesto también los medios de comunicación,
para que nosotros los utilicemos. Una hermana decía que ella no creía en los teléfonos y en las redes sociales, en las computadoras, que eso era del diablo. Bueno, es que los medios sociales no son ni buenos ni malos. Lo que es bueno o malo es la forma en que nosotros lo utilizamos. Entonces, bueno, ahora utilizarlos para encontrarnos en un ambiente espiritual, bueno, eso es importante, ¿verdad? Entonces, que tratemos de aprovecharlo lo más que podamos, ¿verdad? Y que, bueno, de en 15 nos encontremos, ¿verdad? Con esta charla y el día anterior con la oración. Repito que nosotros vamos a mandar los enlaces para que todos se puedan conectar y ojalá, si la vez pasada habíamos 70 personas enlazadas, incluso desde fuera de nuestro país, bueno, para esta vez seamos más, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos. Sí. Y que invitemos a los demás que cuando puedan, ¿verdad? Y ahí vamos a estar invitándolos a reunirse. Sí. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Un gusto de verlos. Que se me vaya. Un abrazo para todos. Fanny. Igualmente. Y anteayer falleció el papá de la hermana Clara Margarita. Él estaba, o sea, ella lo estaban cuidando aquí en el monasterio. El señor tenía un cáncer y ya estaba muy avanzado. Ya gracias a Dios el señor lo descansó. Ayer fue el funeral. Entonces nada más pues pedirles, ¿verdad? Para que oren por la hermana y que oren por él, ¿verdad? La familia y por el eterno descanso de todas estas personas, ¿verdad? Que han fallecido por el COVID, por sus familias, porque esto es muy doloroso, ¿no? O sea, no son números en una estadística, como dice el ministro, ¿verdad? Son personas, y detrás de esas personas hay familias, amigos, toda una estructura que los llora y les duele. Entonces, una hermana de comunidad de nosotros también, se le murió una hermana hace como 4 o 5 días, una semana tal vez. Elsa, se le murió la hermana en Nicaragua a raíz del COVID. Sí, se le complicó, ella era diabética y tenía hipertensión y cuidamos muchísimo. Precisamente la oración va mucho en esa línea. Ojalá que entonces no la perdamos y que invitemos a mucha gente, porque entre más recemos, no es que se nos va a quitar esto, ¿no? Como dice mi mamá, tal vez ya se va esto. Le digo, no, mamita, tal vez no se va a ir tan rápido, pero que por lo menos estemos más fortalecidos para tener esperanza y para seguirnos sosteniendo entre todos. ¿Está bien? Y para los que no saben, sí. Para los que no saben, la hermana Clara Margarita es la abadesa del monasterio. Abadesa del convento de las hermanas Clarisas aquí en Cartago. ¿Está bien? Bueno. Entonces, hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Igual, gracias. Bueno.